Hubo un momento en la historia en que mirar al cielo no era solo soñar, era competir por el futuro. Era la Guerra Fría, pero en lugar de balas se lanzaban cohetes. En lugar de conquistar territorios, se conquistaban estrellas. Dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, con los ojos puestos en un mismo objetivo, la Luna. Y hoy, más de medio siglo después, una nueva generación de exploradores mira más allá. Ya no se trata solo de llegar a la Luna, sino de dar el siguiente gran salto, Marte. De la Luna a Marte. Esta es la historia de cómo la humanidad transformó la rivalidad en ambición y la ambición en destino. Esto es historia, cultura y más. Aquí las grandes revoluciones y cambios sociales, los avances de la ciencia y la tecnología, la política, la economía y las historias ocultas cobran vida. Prepárate para un viaje al pasado que sigue marcando nuestro presente. ¡Y comencemos! El 4 de octubre de 1957, un pequeño objeto metálico cruzó el cielo y cambió para siempre el rumbo de la historia. Era una esfera plateada de apenas 58 centímetros de diámetro, con 4 antenas delgadas que parecían bigotes de insectos. Su nombre, Sputnik 1. A primera vista no parecía gran cosa, pero aquel diminuto satélite soviético era el primer artefacto humano en orbitar la Tierra, y con cada pitido que emitía desde el espacio, un sonido frío o repetitivo, casi burlón, el mundo entero comprendió que una nueva era había comenzado. En Washington, el sonido del Sputnik no se escuchó como una melodía, sino como una alarma. Si los soviéticos podían poner un satélite en órbita, la competencia entre dos potencias que ya se veían cada una con recelo se trasladó literalmente al cielo. La Unión Soviética llevaba la delantera. Apenas 4 años después, en abril de 1961, el cosmonauta Yuri Gagarin subió a bordo de la nave Vostok 1 y se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Antes de partir, pronunció una sola palabra que quedaría grabada en la memoria de la humanidad: Poyejali, vamos allá. Su misión duró apenas 108 minutos, pero su impacto fue eterno. Cuando regresó a la Tierra, Gagarin fue recibido como un héroe planetario. En las calles de Moscú, millones de personas lo vitoreaban. Era el nuevo símbolo de un sistema que prometía llevar al hombre más allá de los límites del cielo. El mensaje era claro: la URSS dominaba el espacio. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la humillación era insoportable. Estados Unidos, hasta entonces líder del mundo libre, había sido superado en la frontera más alta imaginable. El presidente Dwight Eisenhower ordenó la creación urgente de una agencia espacial capaz de competir con los soviéticos. Así nació la NASA en 1958, pero la verdadera chispa la encendería su sucesor, John F. Kennedy, en 1961. Ante un Congreso dividido y una nación insegura, Kennedy lanzó un desafío que sonó como una profecía: elegimos ir a la Luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. Con esas palabras, la carrera espacial dejó de ser una simple rivalidad, se convirtió en un símbolo del ingenio humano, del deseo de conquistar lo desconocido, del impulso irracional que siempre ha llevado a nuestra especie más allá del horizonte. Los científicos de ambos bandos trabajaban día y noche, diseñando cohetes que a veces explotaban en el aire y otras, con suerte, lograban escapar de la gravedad terrestre. Cada lanzamiento era una apuesta entre el éxito y la catástrofe, pero nadie se rendía. Ni Moscú ni Washington podían permitirse quedar atrás. Mientras los soviéticos perfeccionaban sus naves Vostok y Soyuz, los estadounidenses respondían con los programas Mercury y Gemini, caminatas espaciales, ensayando acoplamientos y sistemas de navegación cada vez más precisos. Era una lucha silenciosa, pero feroz, una guerra sin disparos, librada con matemáticas, combustible líquido y nervios de acero. El espacio se había convertido en el nuevo campo de batalla de la Guerra Fría, y la humanidad entera, fascinada y temerosa, miraba hacia el firmamento, sabiendo que de aquel duelo no solo dependía la supremacía política, sino el futuro mismo de nuestra especie. La cuenta regresiva había comenzado, y en algún lugar del horizonte ya se escuchaba el eco del próximo gran salto: la Luna. El 20 de julio de 1969, más de 600 millones de personas en todo el planeta contuvieron el aliento. Las imágenes eran borrosas, en blanco y negro, pero bastaron
unos cuantos pasos para que la humanidad entera sintiera que había cruzado una frontera invisible. Desde una distancia de 384.000 kilómetros, un hombre descendía lentamente por la escalerilla metálica del módulo lunar Eagle. Su voz, casi distorsionada por la interferencia, pronunció una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Era Neil Armstrong, comandante del Apolo 11. A su lado, Buzz Aldrin se preparaba para unirse a él en la superficie lunar. Durante 2 horas y media caminaron, recolectaron muestras de polvo y rocas, plantaron una bandera y con ella un símbolo, no solo de Estados Unidos, sino del poder del ingenio humano. La misión Apolo fue mucho más que un triunfo tecnológico, fue la culminación de un sueño milenario, desde las antiguas civilizaciones que miraban la luna con temor y devoción, hasta los poetas y científicos que imaginaron tocarla. Aquel momento representaba el cumplimiento de una promesa ancestral, alcanzar lo imposible. Pero detrás del heroísmo había una historia de sacrificio, errores y riesgos calculados. 3 astronautas viajaban dentro de una cápsula del tamaño de un automóvil, montada sobre una torre de 110 metros impulsada por millones de litros de combustible. Un solo fallo, un microerror y todo habría terminado en tragedia. Y aún así despegaron, porque la grandeza nunca fue segura. Mientras el mundo celebraba, el rival soviético observaba en silencio. La URSS había logrado hazañas impresionantes: el primer hombre, la primera mujer, la primera caminata espacial, pero la luna había quedado fuera de su alcance. El tablero de la Guerra Fría había cambiado. Estados Unidos había ganado la carrera, aunque fuera a un costo colosal de vidas, recursos y voluntad política. Sin embargo, algo más poderoso que la rivalidad estaban haciendo. Por primera vez, los científicos de ambos bandos comenzaron a compartir información y a colaborar. El espacio, que había sido escenario de competencia, se convertía poco a poco en terreno de cooperación. En 1975, un gesto simbólico marcó el fin de aquella era. Las misiones Apolo y Soyuz se acoplaron en órbita. 2 naves de naciones rivales unidas en el vacío del espacio. Aquel apretón de manos no detuvo las tensiones políticas, pero sí encendió una chispa de esperanza. La humanidad había aprendido que su verdadera competencia no era entre naciones, sino contra los límites de su propia imaginación. La luna ya no era un destino inalcanzable, sino un punto de partida, y mientras las huellas de Armstrong y Aldrin permanecían impresas en el polvo gris, el espíritu humano miraba más allá, porque si habíamos llegado hasta la luna, ¿qué nos impediría llegar a Marte? En los años 80, los soviéticos construyeron la estación Mir, una gigantesca fortaleza flotante que orbitaba la Tierra cada 90 minutos. Allí, durante años, vivieron y trabajaron cosmonautas que aprendieron a sobrevivir fuera del planeta por meses, incluso años. Al otro lado, la NASA preparaba su propio avance, el transbordador espacial, una nave que podía despegar como un cohete, regresar como un avión y volver a volar. Era el símbolo de una nueva filosofía: la reutilización, la permanencia, la constancia. Pero la década de 1980 también trajo tragedia. El desastre del Challenger en 1986 y años después el Columbia recordaron al mundo que el espacio no perdona errores. Cada progreso tiene un costo y cada avance exige respeto por lo desconocido. Aún así, la humanidad siguió mirando hacia arriba. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, el mundo cambió y con él cambió la forma de mirar el cielo. La Guerra Fría llegaba a su fin y los antiguos rivales comenzaron a unir fuerzas en proyectos comunes. De esa unión nacería uno de los mayores logros tecnológicos de la historia moderna, la Estación Espacial Internacional, construida por más de una docena de países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, Japón y miembros de la Unión Europea. La EEI se convirtió en el laboratorio más avanzado jamás creado fuera de la Tierra, un punto de encuentro en medio del vacío, donde la ciencia no tiene bandera. Allí, la cooperación reemplazó la
la competencia y el conocimiento se volvió la nueva moneda de poder. Durante años, mientras los astronautas flotaban sobre nuestras cabezas, el resto del mundo se acostumbró a ver el espacio como algo cotidiano. El asombro de los 60s había sido reemplazado por la rutina científica, pero bajo esa calma aparente se estaba gestando una revolución silenciosa. A comienzos del siglo XXI, el espacio dejó de ser un dominio exclusivo de los gobiernos. Un nuevo tipo de exploradores emergió, los empresarios visionarios. Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, hombres que vieron en el espacio no solo un sueño romántico, sino una nueva frontera económica y tecnológica. Con ellos nació la era de las empresas privadas espaciales como SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic. Por primera vez, la humanidad no dependía de la política para mirar las estrellas. El cielo volvió a ser un territorio abierto para la ambición, la innovación y la curiosidad. Cohetes que regresan por sí solos, satélites del tamaño de una caja de zapatos, misiones financiadas por ciudadanos comunes. La era del monopolio espacial había terminado. Y así, tras medio siglo de competencia, tragedias y alianzas, el sueño renacía con más fuerza que nunca. Ya no se trataba de una carrera entre potencias, sino de un viaje colectivo hacia un destino compartido. Porque el fin de la Guerra Fría no fue el fin de la historia, fue el inicio de una nueva era, una era donde el espacio dejó de ser un campo de batalla para convertirse en el hogar del futuro. ¿Crees que algún día podremos habitar en algún lugar del espacio? Deja tu opinión abajo en los comentarios. Durante milenios, el planeta rojo fue solo una mancha en el cielo nocturno. Los antiguos lo asociaban con la guerra, con la sangre, con los dioses del conflicto. Marte, el errante rojo, despertaba tanto miedo como fascinación. Pero en el siglo XXI esa mirada cambió. Ya no lo vemos como el dios de la guerra, sino como la promesa del futuro. Tras décadas de explorar la órbita terrestre, la humanidad volvió a levantar la vista. Y esta vez, el objetivo no era volver a la luna, sino dar el siguiente gran salto. Las primeras misiones robóticas fueron los mensajeros de ese nuevo sueño. En los años 70, las sondas Viking 1 y 2 tocaron suelo marciano por primera vez. Enviaron imágenes borrosas, rojizas, cubiertas de polvo, pero bastó una sola fotografía para desatar una fiebre científica mundial. Marte ya no era solo un mito, era un lugar real, con montañas, valles y tormentas. Décadas más tarde llegaron los nuevos exploradores: Pathfinder, Spirit, Opportunity, Curiosity y finalmente Perseverance. Pequeños robots con corazones de silicio, recorriendo un mundo que parecía muerto, pero que tal vez, alguna vez, estuvo vivo. Sus ruedas marcaron las primeras huellas sobre otro planeta y sus cámaras mostraron paisajes que parecían familiares y al mismo tiempo infinitamente extraños. Cordilleras, dunas, cráteres, un desierto que alguna vez pudo tener ríos. Los científicos descubrieron minerales formados por agua, restos de antiguos cauces, rastros de hielo bajo la superficie. Cada dato, cada imagen alimentaba la posibilidad más poderosa de todas, que la vida no sea exclusiva de la Tierra. Pero la exploración robótica solo fue el preludio. El verdadero desafío es enviar seres humanos. La NASA ya diseña el programa Artemis, destinado a establecer bases permanentes en la Luna como plataforma para llegar a Marte en la década de 2030. China, por su parte, avanza con sus propios planes interplanetarios y en paralelo un nombre se ha convertido en sinónimo del nuevo sueño espacial: Elon Musk. Con SpaceX y su nave Starship promete llevar a los primeros colonos a Marte antes de 2050. Su visión es audaz, casi utópica: crear una ciudad autosuficiente con millones de habitantes bajo cúpulas transparentes que protejan de la radiación solar. Una segunda Tierra para cuando la primera ya no pueda sostenernos. ¿Suena imposible? También sonaba imposible caminar sobre la Luna, pero la carrera hacia Marte no es solo una cuestión tecnológica, es filosófica, existencial. Nos obliga a mirar hacia adentro, tanto como hacia afuera. ¿Por qué queremos ir allí? ¿Por curiosidad? ¿Por supervivencia? ¿El destino? Tal vez porque, en el fondo, la especie humana siempre ha sido nómada.
Nunca nos conformamos con un solo horizonte, siempre queremos ir más allá. Marte representa la continuidad de ese impulso. Es el siguiente paso lógico de una civilización que ha aprendido a desafiar la gravedad, la distancia y el miedo, pero también es una advertencia, porque si llegamos hasta allí sin haber aprendido a cuidar nuestro propio planeta, ¿de qué serviría colonizar otro? El viaje a Marte será, sin duda, el proyecto más ambicioso de nuestra historia. Requerirá cooperación internacional, ingeniería a escala épica y sobre todo una fe inquebrantable en el futuro. Habrá fracasos, habrá pérdidas, pero también habrá momentos en que el corazón humano vuelva a desafiar lo imposible. Y cuando llegue ese día, cuando el primer astronauta deje su huella en la arena roja y mire hacia el cielo, verá un pequeño punto azul brillando en la distancia. Ese punto será la Tierra, nuestro origen, nuestro hogar, y entenderá, como lo entendió Armstrong en 1969, que cada paso que damos hacia las estrellas es también un paso para entender quiénes somos. La historia de la exploración espacial no es solo una historia de tecnología. Es una historia de fe, de hombres y mujeres que miraron el cielo y se negaron a aceptar sus límites, de generaciones que transformaron la curiosidad en motores y los sueños en trayectorias, desde los primeros pitidos del Sputnik hasta las ruedas del Perseverance sobre el polvo marciano. La humanidad ha demostrado que no hay frontera definitiva, que cada meta alcanzada es apenas la línea de partida de la siguiente. Hoy vivimos un nuevo capítulo, uno en el que gobiernos, científicos, empresas privadas e incluso soñadores anónimos trabajan juntos para empujar la historia hacia adelante. Ya no se trata de una carrera por el poder, sino por el conocimiento, por el derecho de seguir explorando, creando, descubriendo. La carrera espacial no terminó en la Luna, apenas está comenzando, porque mientras exista una pregunta sin respuesta, un horizonte por cruzar o una estrella que nos mire de vuelta, el viaje continuará. Si este viaje por la historia te sorprendió, imagina lo que descubrirás en los próximos episodios sobre revoluciones sociales, guerras y descubrimientos que definieron nuestro mundo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Deja en comentarios lo que más te haya impresionado de este pasaje de la historia y cómo crees que ha impactado al mundo moderno. Nos vemos en el próximo capítulo de Historia, Cultura y más, donde seguiremos descubriendo los secretos que moldearon nuestra realidad.